Mira, yo no sé qué pensarás tú sobre el zodíaco chino. Bueno, iba a decir horóscopo chino, pero es que horóscopo no es correcto. Horóscopo es una palabra que viene del griego y que significa miro la hora y por tanto se refiere más al ascendente que al signo zodiacal. Sí, sí, normalmente le llamamos horóscopo al signo del zodíaco, pero esto es un error. Esto es un error semántico, un error que no se debería cometer. Bueno, en fin, ya me dirás qué piensas tú, porque prefiero que me lo dejes en los comentarios. Si tú te consideras que perteneces al horóscopo chino o al zodiaco chino que perteneces, si lo conoces, si no lo conoces, si conoces gente y conoces sus signos del zodiaco, alguna anécdota que tengas al respecto. Bueno, me interesaría saber tu parecer, pero yo te cuento el mío. A mí me sorprendió hace muchísimos años. Era muy aficionado a Bruce Lee cuando practicaba artes marciales en mi juventud y bueno, esto es una de las cosas que me acercó al horóscopo chino. Yo entonces ya estaba enganchado con la astrología occidental, pero la verdad es que me sorprendió el horóscopo chino con esa sencillez, esa simplicidad, pues parecía que tenía algo y la verdad es que lo tiene, ¿eh? O sea, evidentemente no es la misma profundidad que tiene una carta astral en el horóscopo occidental o en la astrología occidental, más bien. Pero ya digo, no, obviamente no es lo mismo horóscopo que carta astral, ¿no? Pero claro, una cosa es comparar la carta astral, que es el máximo desarrollo de la astrología occidental, y otra cosa el horóscopo chino tal cual, simple, tal como lo conocemos nosotros, que en realidad no es eso, la astrología china es mucho más compleja. Bien, y entonces, ¿cómo surge el zodiaco chino? Bueno, esto hay mucha leyenda, parece surgir en algún momento entre el 4000 y el 2000 antes de Cristo, y se habla del emperador de Jade, se habla de Buda, bueno, figuras míticas, legendarias, pero que dicen que convocaron a los animales, quizá a un banquete, quizá a una competencia, quizá a una reunión, porque cada uno lo cuenta de una manera todo esto, pero la cuestión es que a los primeros que acudieron pues le asignaron un zodiaco chino a cada uno, ¿no? Bueno, entonces el orden de llegada es la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo o jabalí también, ¿no? Como algunos prefieren llamarle. Bueno, este es el orden del zodiaco chino, que coincide con el occidental en que son 12, eso sí, es muy interesante. Y eso es una leyenda que ahí está y que cada uno lo cuenta de una manera. Pero por otra parte, también se dice que fue el emperador Huang Ti el que, pues todavía no había llegado, mediados del tercer milenio antes de Cristo, el que propuso pues prácticamente construir un siglo chino de 60 años con una combinación de 5 por 12, es decir, que esos 5 por 12 multiplicados hacen 60. ¿Qué ocurre con esto? Claro, que el zodiaco chino va por años. Cada año es un zodiaco chino. Al cabo de 12 años se repite, pero al cabo de 12 años no es el mismo. Es el mismo zodiaco, pero con un elemento diferente. Ahora hablamos de eso. Pero bueno, los orígenes, en definitiva, entre el mito, la leyenda, la historia del emperador, la cuestión es que hay también unos escritos en torno al siglo III antes de Cristo que hacen referencia a otros escritos a su vez del siglo XII antes de Cristo. Pero ya nos situamos en el siglo VII después de Cristo y es cuando encontramos que ya hay un manual, digamos, donde la gente acude para predecir el futuro, para describir caracteres en forma a través del zodiaco chino. Bueno, ahí digamos que ya está sentado y desde entonces cada vez esto gana más popularidad. El horóscopo chino, el año chino se celebra en todo el mundo con fiestas a tutiplén y esto es una de las cuestiones más interesantes porque al final todo el mundo se está familiarizando con el zodiaco chino, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, ¿en qué consiste el zodiaco chino que conocemos? No, no es tan simple como el zodiaco ya está, el animalito ya está, es algo más que voy a explicar. Pero hay que tener en cuenta que esto tiene mayor complejidad cuando se trata seriamente por parte de los astrólogos chinos, ¿no? Aunque no es como la astrología occidental, ni mucho menos. ¿En qué se basa entonces? Bueno,
Se basa, en primer lugar, tenemos esos 12 signos del zodiaco chinos, 12 animalitos, que se combinan con 5 elementos. Así como en la astrología occidental tenemos 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, los chinos tienen 5. Fuego, la tierra, agua, y en lugar de aire es madera y metal. Es decir, fuego, tierra, agua, madera y metal son los 5 elementos que se van combinando y se van turnando con esos 12 signos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este año, por ejemplo, empieza el año del dragón, empieza el día 9 de este mes de febrero, porque el horóscopo chino o el zodiaco chino, el año chino en definitiva, siempre empieza con la luna nueva en Acuario. Ojo, porque, claro, el zodiaco chino es muy fácil saberlo por el año de nacimiento. Bueno, pues hay unas tablas y tú miras tal año, pues tal, así como el zodiaco occidental, vamos por meses. Cuando el sol entra en un signo, pertenecemos a ese signo hasta que ese signo ha salido, hasta que el sol ha salido de ese signo. Pues en el zodiaco chino no, el zodiaco chino va por años. Tal año perteneces a tal signo, pero ojo, porque va el año chino va desde la luna nueva en Acuario hasta la siguiente luna nueva. Eso, claro, suele ser, es necesariamente entre finales de enero y las 3 primeras partes de febrero, cuando el sol está pasando por Acuario. Ni antes ni después puede empezar el año chino. Esto quiere decir, por ejemplo, que la gente que nazca este año desde el día 9 de febrero, va a pertenecer al dragón. Sin embargo, los niños o niñas que hayan nacido antes de ese día 9 pertenecen al signo del conejo. Bueno, esto es así. Ahora bien, los signos, ¿cómo se combinan? Bueno, hay 2 cuestiones fundamentales. Una es la combinación del zodiaco chino con el elemento y otra con lo que podríamos llamar ascendente, aunque ellos no le llaman así, pero ahora veremos. Es decir, con el elemento, ¿cómo se sabe? Bueno, el signo, muy fácil, una tabla y entonces tal año, tal, pero teniendo en cuenta esa salvedad, ¿eh? Ojo, a ver cuándo empieza, en qué día empieza ese zodiaco chino, que como digo siempre es en la lunación, en la luna nueva, en concreto en Acuario. Pero el elemento, ¿cómo se sabe? Bueno, el elemento es muy fácil, es en función del dígito en el que termina tu año de nacimiento, ya está. Así como en astrología occidental los elementos pues es otra cosa, no se atribuyen por fecha de nacimiento. El zodiaco occidental tú tienes que ver cuántos planetas tienes en signos de aire, en signos de fuego, etcétera, para saber si predomina un elemento, si careces de un elemento, etcétera, cosa que también se ha magnificado mucho y se ha exagerado mucho sobre la interpretación de esas cosas. Pero en fin, para saber el elemento hay que ver cuántos planetas tienes en cada elemento. Aquí no. Aquí tú perteneces a un elemento en función del dígito final del año de tu nacimiento. Por ejemplo, si tu año termina en 0 o en 1, perteneces al metal. Si termina en 2 o 3, perteneces al agua. Y así sucesivamente, es decir, según cómo termina tu año, tienes un elemento que se combina con tu signo del zodiaco. Y claro, no es lo mismo ser un dragón de agua que un dragón de fuego, que un dragón de madera, etc. Bueno, pues esto añade unas características extra o unas definiciones, un temperamento, podríamos decir, extra a cada signo en función del elemento al que se pertenece. ¿Y qué otra cosa se añade? Bueno, pues lo que yo llamo el ascendente, que no lo es, pero que es parecido al ascendente porque va en función de la hora de nacimiento. Ahora bien, en astrología occidental, la hora de nacimiento tienes que hacer cálculos en función de muchas cosas, ¿no? Y en función del tiempo sideral, etcétera, ver qué ascendente te corresponde, que va en función de la hora, del lugar en el que has nacido, de la fecha en la que has nacido, etcétera. Aquí no, aquí da igual donde hayas nacido, da igual la fecha,
Da igual todo, en ese sentido. Claro, esto no es astrológico, ¿no? En realidad hay mucho del zodiaco chino que no tiene absolutamente nada que ver con la astrología, ¿no? Pues, por ejemplo, el elemento que se te atribuye, por ejemplo, ese ascendente que va en función de la hora a la que has nacido. Según la hora hay un baremo o unas tablas y tú, bueno, pues van de dos en dos y esas horas, según qué hora has nacido, perteneces a un otro signo del zodiaco, a un signo del zodiaco secundario, podríamos decir, que te añade unas características a tu signo del zodiaco primario. Y es eso lo que yo llamo como un ascendente, que opera como el ascendente en la astrología occidental, que no lo es un poco de trampa, por decir así, pero bueno, así nos sirve para entendernos. Entonces, al final combinas con el zodiaco chino, combinas el zodiaco al que perteneces debido al año de tu nacimiento, el elemento que viene determinado por el dígito final del año en el que has nacido y que también marca unas características, y ese segundo signo, al que yo llamo ascendente, que también te acaba de definir. Esos tres son los elementos fundamentales y con eso ya tienes una composición interesante. Yo os decía al principio que a mí me sorprendió mucho y me sigue sorprendiendo la gente al signo chino al que pertenece, porque hay unas características que sí que se les ven la mayor parte de veces comunes, la mayor parte de veces. Esto a mí no me parece del todo sorprendente, puesto que al final los ciclos de 12 años vienen determinados por Júpiter. Júpiter es un planeta que está un año en cada signo y lógicamente hay algún paralelismo ahí, también paralelismo entre comillas, con la astrología occidental, ¿no? Y Júpiter verdaderamente es muy determinante de la filosofía de vida que tenemos y por lo tanto ahí sí que hay una cuestión verdaderamente clave. Ahora bien, todo lo demás no es astrología. Otra cosa sería entrar bueno, sin ser astrología, pero tiene esas características que muchas veces son válidas y te dan pistas sumamente interesantes, como digo. Pero otra cosa sería la astrología ya que practican en China los astrólogos chinos y que la cosa se complica ya con los 10 tallos celestiales, las 12 ramas terrenales, el yin, el yang. Hay una serie de características que van mucho más allá de ese ciclo sexagesimal del 5×12, etcétera, y de esas combinatorias que hemos explicado. También una de las cuestiones fundamentales, y que esa es el único rasgo astrológico realmente que tiene el horóscopo chino o el tratar la astrología china así como la tratan allí, son las 28 mansiones lunares, ¿no? Que esto es interesante porque los 360 grados del círculo zodiacal, pues al final la luna, el paso que hace cada día, hace que recorra esos 360 grados en 28 días, ¿no? Esa es la media y por lo tanto de ahí se sacan 28 moradas o mansiones lunares que también han llegado a la astrología occidental, pero que ellos lo tienen muy en cuenta. Entonces, bueno, a la hora de hacer una interpretación astrológica empiezan a combinar una serie de elementos que son estos y otros más, que la cosa se va complicando bastante, ¿no? Sin embargo, bueno, pues astrología poca, no es lo mismo que la astrología occidental, que está más basada en los astros, está más basada en el zodiaco, está más basada en una dinámica del cosmos, podríamos decir, más en una visión astronómica que le sirve de base a la astrología occidental y en cambio a la astrología china no, o al zodiaco chino no. Esto sí, de todas maneras, al final cada civilización lo que ha intentado es descubrir los designios del cielo, qué nos depara, por qué estamos aquí, a qué hemos venido, qué tenemos que hacer. Y por eso cada civilización, en función de su idiosincrasia, del clima, de los animales que le rodean, etcétera,
pues ha descubierto, ha desarrollado su propio zodíaco. El zodíaco al final es un descubrimiento más que una invención, y un descubrimiento que va vinculado a eso, a observar las características del entorno y de ahí extraer unas leyes, podríamos decir, ¿no? Leyes también entre comillas. Pero bueno, esta es la cuestión, que es un tema interesante que nos aporta una serie de cosas. Y también yo escribí hace poco más de 10 años un libro, El Zodíaco Chino, un librito pequeño pero sumamente condensado, directo al grano, para explicar cómo funciona cada uno de los signos, cómo saber el ascendente, el elemento, etcétera, y que es temas de compatibilidades entre signos del horóscopo chino y demás, ¿no? Bueno, si os interesa, está en la web casaña.com en digital, así que lo podéis alcanzar ahí. Espero que te haya gustado esto, que te haya entretenido, que te haya instruido. Déjame tu like, tus comentarios, por favor, comparte con la gente a las que les guste la astrología y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos ayudamos, ¿verdad? Un fuerte abrazo y te deseo un feliz inicio de año chino, que será este próximo fin de semana, 9-10. Las celebraciones serán el 9 normalmente.